Entonces voy a comenzar con definiciones para evitar malas interpretaciones. Y comienzo con lo que llamamos Cristo, la conciencia luminosa del ser universal, una naturaleza que puede manifestarse en cada uno de los seres humanos. En definitiva, la vida de Jesús de Nazaret es la representación del drama que debe vivir cada ser humano para integrarse completamente a la realidad del ser universal en forma consciente. Sigo con Santiago el Mayor, que es la expresión más elevada y hasta podría decir más madura del Cristo, el Cristo como rabí. Así como Santiago el Menor, o el joven, representa el aspecto íntimo del Cristo, Santiago el Mayor se manifiesta como el Cristo con sus poderes, preámbulo del Cristo resurrecto, preámbulo de la pasión misma. Se presenta como el Cristo que puede aspirar a ese estatus cósmico, ese del que nos habla el filósofo cristiano Teilhard de Chardin en su libro Cristogénesis, un texto que es muy recomendable, por cierto. Las fuerzas crísticas son energías maravillosas que surgen desde lo más profundo del universo y que permiten estar a aquello que es, permiten estar al ser. Y así como la luz como concepto no tiene un punto de partida ni de llegada, la conciencia universal es así, no tiene referencias, no tiene punto de partida ni punto de llegada. El Cristo existiendo lo que hace es tomar esa luz y enfocarla. Existe como Cristo íntimo, siendo la realidad de la conciencia individual, y puede llegar a la existencia como Cristo cósmico, que es la conciencia objetiva de todas las percepciones universales. Entonces, el ser universal, lo que es, puede expresarse, pero para hacerlo necesita un apoyo inicial en el ser humano y luego se expresa en su vida pública con toda su grandeza. Manifiesta lo que en teología se llama el Espíritu Santo. Ahí es donde está presente en la simbología Santiago el Mayor. En los evangelios hay dos momentos muy particulares en los que Santiago el Mayor es testigo y vale la pena reparar en estos momentos. Son momentos en los cuales Jesús llama específicamente a 3 apóstoles. El primero es la resurrección de la hija de Jairo, que es el símbolo de la resurrección de la esencia inocente en el ser humano, de esa chispa del ser en el ser humano. Veamos inclusive que el nombre de Jairo significa Dios ilumina, y lo que resucita Jesús en ese milagro es simbólicamente la chispa de la iluminación interior. Pues bien, quienes presenciaron esa resurrección fueron los discípulos Pedro, Juan y Santiago el Mayor. El Evangelio nos relata que Jesús inclusive los hizo entrar en la habitación después de mandar salir a aquellos que estaban llorando y lamentándose. Y no es casualidad, como ya dije, que los mismos 3 apóstoles, lo dije cuando hablé de Juan, presenciaran también la transfiguración, que representa la identificación de lo humano con lo divino. De alguna manera estos 3 apóstoles, Pedro, Juan y Santiago, el Mayor, parecerían canalizar existencialmente las 3 fuerzas primarias del universo en el ámbito humano. El Cristo hace que esas 3 fuerzas presencien el milagro de la resurrección, de la esencia
pura, femenina, en el corazón del ser humano, que es, bueno, representada por la hija de Jairo, y luego lo llama también para la transfiguración, que es la manifestación del espíritu de vida en el Cristo. Entonces, esto es no solamente simbólico, sino que es tan elevado que no cabe ni siquiera analizarlo, solo procurar intuitivamente captar el significado. Pero bueno, decía anteriormente que es interesante ver los dos aspectos de Santiago, ¿no? También en las festividades cristianas está Santiago el menor como ese Cristo íntimo en el corazón del hombre en la Navidad. Y el que asiste a la transfiguración es el Cristo con toda su potencia, en acción, el que ha mutado, el alquimista, Santiago el Mayor, preámbulo, como decía, del Cristo resurrecto. Santiago el Mayor es la expresión crística ya no en una forma de presencia del yo, sino como una presencia universal, objetiva, más allá de la naturaleza del yo, más allá de la naturaleza de lo que podríamos entender como ego, aún en su expresión unificada. Todo lo que desarrolla la vida crística es el Cristo interior. Lo que resucita es el Cristo cósmico. Queda claro que estamos hablando de psicología transpersonal, ¿no? Vamos a procurar mantenernos en el eje de la simbología y no perdernos en el relato que puede derivar en confusiones. Estamos hablando de psicología. Santiago el alquimista es ese que puede transformarse, que puede ya energéticamente transmutar, y está representado de esa manera en muchas tradiciones. En la tradición medieval, por ejemplo, en el cual se lo muestra en las obras de arte de las catedrales antiguas, y también seguramente tenemos presente el Camino de Santiago, Santiago de Compostela, que sabemos que fue nombrado así en alabanza al apóstol por un mito acerca de su peregrinación y el descanso de sus restos en ese lugar. Las peregrinaciones, dicho sea de paso, son explicaciones del recorrido que deben realizar las fuerzas crísticas en el interior del ser humano, en el interior energético del ser humano, entendiendo a la tierra como el cuerpo del hombre y el recorrido, bueno, como la vía crística. El apóstol Pedro es aquel que toma la energía base, la energía vital sexual. Y Santiago es el que desarrolla esa energía, la retiene, la transmuta, la eleva, trasciende a través de esa energía. Primero lo hace en un proceso inicial, más ligado con la expresión humana, que es el que desarrolla Santiago el Menor. Y luego en un proceso psicoespiritual más profundo, que está relacionado precisamente con Santiago el Mayor. Pero en general los dos Santiagos son representantes de la acción y de la transformación, de la calificación de ese proceso de la transmutación en nosotros, generando primero la manifestación de la conciencia del ser en nuestro interior y luego la objetivización de esa conciencia y de la sustancia crística. Se puede decir que el Cristo inicial es el Cristo en conciencia y el Cristo en expresión es el Cristo en sustancia. Pero para no volver compleja esta explicación, sabemos que ambos tienen como característica fundamental el desarrollo de la conciencia en sus diferentes niveles, inicialmente en una forma subjetiva y luego en una forma objetiva. El Cristo interior se desenvuelve en el cuerpo, las energías, las emociones, la mente, la voluntad, es la manifestación del Cristo. El Cristo cósmico se desenvuelve en el mundo ya de las causas, de los orígenes, es la fuerza universal, generadora, transformadora, que ha perdurado a través de todas las edades. Es el Rey. Uno
es, digamos, el príncipe heredero y el otro es el rey. Ese cambio de naturaleza está representado en el drama de la pasión, naturalmente, por la muerte de la conciencia en la expresión humana y la resurrección de la conciencia objetiva, plena, total, absoluta, como una nueva expresión en el ser humano, la expresión del ser universal en una forma total, siendo todo. Es un gran misterio que supera cualquier posibilidad de razonamiento, pero que es necesario identificar para buscar eso en nuestros procesos íntimos como al menos una posibilidad, algo que podemos hacer. Eso es lo que le da al Cristo la capacidad de sacrificarse, se sacrifica por todos los seres. Esa es la labor crística por excelencia. Eso es lo que afirma la tradición cristiana en relación con este misterio tan profundo y que podemos interpretar de esta manera. Así que Santiago el Mayor representa la acción crística y la estructura generada por esa acción. En un inicio, el Cristo llega al ser humano, luego se expresa en el ser humano. Se puede decir que cuando el Cristo interior es elevado, el Cristo cósmico es enviado.